Hola a todos, preparados para una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en la mente de uno de los personajes más fascinantes de la historia, Leonardo da Vinci. Así, Leonardo da Vinci. Pero no os pedéis el típico repaso a la Mona Lisa, ¿eh? No, 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 para nada. Leonardo fue mucho más que un pintor. Un genio que abarcó campos como la ciencia, la ingeniería e incluso la música. Un auténtico hombre del Renacimiento. Exactamente. Nuestra misión en esta inmersión es ir más allá del Leonardo artista. Vamos a descubrir sus facetas menos conocidas, a través de sus inventos, sus cuadernos, anécdotas curiosas. Un viaje fascinante. Intentaremos comprender la mente de este genio polifacético. ¿Te parece si empezamos por su faceta como inventor? Me parece perfecto. He oído que ideó máquinas que parecían sacadas del futuro. Totalmente. Leonardo diseñó máquinas voladoras. Se inspiró en el vuelo de las aves. Imaginó un tanque de guerra con forma de tortuga. Inventos imposibles de construir en su época, claro. Claro, por las limitaciones tecnológicas. Exacto. Pero es que sus ideas anticipaban tecnologías que se desarrollarían siglos después. Un tanque tortuga. Eso suena a película de ciencia ficción. ¿De verdad diseñó algo así? Sí, sí, lo diseñó. Aunque, como te decía, construirlo en el siglo XV. Imposible. Lo fascinante es cómo Leonardo, a través de la observación de la naturaleza y su ingenio, fue capaz de concebir máquinas tan adelantadas a su tiempo. Es como si hubiera vislumbrado el futuro de la tecnología. Es increíble. Pensar en la mente de alguien capaz de imaginar estas cosas cientos de años antes de que fueran posibles. Es como si sus diseños fueran una ventana al futuro, ¿no? Sin duda. Sus diseños de máquinas voladoras, por ejemplo, demuestran un conocimiento de la aerodinámica que asombra. Es como si hubiera comprendido los principios del vuelo siglos antes de que se inventara el avión. Fascinante. Oye, y hablando de ideas adelantadas a su tiempo, ¿sabías que Leonardo era vegetariano? Y sí. En pleno Renacimiento, esto era algo bastante inusual. ¿Qué te parece esta faceta suya? Pues es una muestra más de su sensibilidad y de su profunda conexión con la naturaleza. Dicen que Leonardo compraba pájaros enjaulados solo para liberarlos. Es curioso cómo su amor por los animales contrasta con su diseño de un tanque de guerra. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción? Es una pregunta interesante. Quizás en el diseño del tanque, Leonardo se centró en la funcionalidad, la estrategia militar. En su vida personal, sin embargo, prevalecía su sensibilidad, su respeto por la vida. Recordemos que para Leonardo el mundo era un sistema interconectado. Ya, Esta visión impregnaba su filosofía, su ética, incluso su forma de entender la ciencia y el arte. ya veo. Y hablando de entender el cuerpo humano, ¿qué me puedes contar sobre sus estudios anatómicos? He oído que Leonardo realizaba disecciones a escondidas, algo bastante arriesgado en aquella época. Así es, la pasión de Leonardo por la anatomía humana lo llevó a realizar disecciones de cadáveres para comprender su funcionamiento interno. Una práctica prohibida por la Iglesia, por aquel entonces. Es sorprendente la osadía de Leonardo desafiando las normas de su época en busca del conocimiento. ¿Hasta qué punto influyeron sus estudios anatómicos en su arte? Sus disecciones fueron fundamentales para que Leonardo lograra plasmar el cuerpo humano con una precisión y un realismo sin precedentes. Sus dibujos anatómicos son verdaderas obras maestras, llenos de detalles que revelan un profundo conocimiento de la musculatura, los huesos, los órganos internos. Claro, como en el famoso hombre de Vitruvio, donde representa las proporciones ideales del cuerpo humano. Exacto. El hombre de Vitruvio es un ejemplo de cómo Leonardo fusionaba arte y ciencia. Sus estudios anatómicos no solo le sirvieron para representar la figura humana con fidelidad, también le permitieron explorar las proporciones, la armonía del cuerpo humano. Impresionante. Sin embargo, a pesar de su genialidad, Leonardo dejó muchas obras sin terminar. ¿Cómo se explica esto en un artista tan talentoso? Bueno, ahí entra en juego su naturaleza perfeccionista, su constante búsqueda de la excelencia. Leonardo experimentaba con nuevas técnicas, investigaba a fondo cada detalle. Y a veces, en esa búsqueda incesante de la perfección, abandonaba proyectos para adentrarse en nuevos intereses. Entiendo. Era un genio inquieto, siempre en movimiento. ¿Y qué me dices de su formación científica? ¿De dónde sacaba Leonardo tanto conocimiento si no tenía una educación formal en ciencias? Ahí está la clave. Leonardo era un autodidacta nato. Aprendió a través de la observación, la experimentación, el estudio directo de la naturaleza. Su método científico se basaba en la experiencia. Como él mismo dijo, la experiencia nunca se equivoca, solo tus juicios lo hacen. Una frase que resuma a la perfección su filosofía. Y esa forma de pensar le llevó a hacer grandes avances en campos como la mecánica, la óptica, la hidrodinámica. Una mente prodigiosa. Pero ¿cómo se las arreglaba para documentar todas sus ideas, sus descubrimientos? Lo hacía a través de sus cuadernos. Exacto. Los cuadernos de Leonardo son una ventana a su mente prodigiosa. Miles de páginas llenas de dibujos, ideas, reflexiones. Un auténtico festín para cualquier amante del conocimiento.
Me encantaría poder echar un vistazo a sus cuadernos. Imagino que deben ser un tesoro invaluable. Sin duda. Y en la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos precisamente en esos cuadernos para descubrir los secretos que esconden y comprender mejor la mente de ese genio universal. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Leonardo y ahora nos adentramos en esos cuadernos que mencionábamos. Unos documentos que, como decíamos, son un tesoro para comprender su genialidad. Exacto. En la primera parte descubrimos a un Leonardo inventor, científico, anatomista. Pero no podemos olvidar que ante todo fue un artista excepcional. ¿Cómo se refleja esta faceta en sus cuadernos? Los cuadernos de Leonardo son un reflejo de su pasión por el conocimiento, por la belleza en todas sus formas. Encontramos desde estudios anatómicos increíblemente detallados hasta bocetos de sus obras maestras, observaciones de la naturaleza, diseños de máquinas voladoras, reflexiones filosóficas, una mezcla fascinante. Es increíble pensar que en esos cuadernos podemos encontrar las primeras ideas que dieron lugar a obras como La Mona Lisa o La Última Cena, ¿verdad? Precisamente, los cuadernos nos permiten adentrarnos en el proceso creativo de Leonardo, comprender cómo sus ideas tomaban forma, cómo experimentaba con diferentes técnicas, composiciones, antes de plasmarlas en sus lienzos. Hablando de La Mona Lisa, ¿qué la hace tan especial? ¿Por qué sigue generando tanta fascinación después de tantos siglos? Bueno, hay varios factores que contribuyen a su aura de misterio. Por un lado, la técnica del sfumato, que Leonardo empleó de forma magistral para crear esa atmósfera de difuminado que envuelve a la figura, dotándola de una profundidad, de una sutileza únicas. ¿Sabes en qué consiste exactamente el sfumato? La verdad es que no estoy muy familiarizado con las técnicas pictóricas. ¿Podrías explicarlo un poco? Claro, el sfumato consiste en difuminar los contornos, las transiciones entre los colores, crear una especie de neblina que suaviza las formas, da una sensación de volumen, de profundidad. En la Mona Lisa, Leonardo lo utiliza para difuminar los bordes de la boca, los ojos, creando esa enigmática sonrisa que ha cautivado tantos. Entiendo. Es como si la sonrisa de la Gioconda estuviera a punto de aparecer y desaparecer al mismo tiempo, lo que la hace aún más intrigante. Y aparte de sfumato, ¿qué otros elementos contribuyen a la fascinación por la Mona Lisa? La composición de la obra, con la figura en primer plano y el paisaje difuminado al fondo, crea una sensación de armonía, de equilibrio, que resulta muy atractiva para el ojo humano. Y no olvidemos el misterio que rodea a la identidad de la modelo, que ha alimentado todo tipo de especulaciones a lo largo de los siglos. Un auténtico rompecabezas. Y hablando de obras maestras, ¿qué nos puedes contar sobre La Última Cena? Tengo entendido que Leonardo experimentó con nuevas técnicas en esta obra, ¿es cierto? Efectivamente. En La Última Cena, Leonardo intentó utilizar una técnica experimental de pintura mural, que lamentablemente no resistió bien el paso del tiempo. En lugar de la técnica tradicional del fresco, que se aplica sobre el yeso húmedo, Leonardo experimentó con una mezcla de temple y óleo sobre una preparación seca, lo que provocó que la pintura se deteriorara con mayor rapidez. ¡Qué lástima! Entonces, por eso la obra se encuentra en tan mal estado. En parte sí. A pesar de su deterioro, La Última Cena sigue siendo una obra monumental, tanto por su tamaño como por la maestría con la que Leonardo capturó el drama, la emoción del momento. La composición de la escena, con los apóstoles agrupados alrededor de Jesús, es dinámica, está llena de tensión, transmite a la perfección el impacto del anuncio de la traición. Impresionante. Y hablando de transmitir emociones, ¿cómo influyó el conocimiento anatómico de Leonardo en su arte? En la primera parte hablamos de sus disecciones, la precisión con la que representaba el cuerpo humano. Su profundo conocimiento del cuerpo humano le permitió dotar a sus figuras de una expresividad, un realismo sin precedentes. Fíjate en los detalles, las manos, los músculos faciales, las posturas. Cada gesto está cargado de significado. Leonardo no se limitaba a pintar cuerpos, pintaba almas. Sus personajes transmiten emociones, pensamientos, historias. Son casi reales. Es cierto. Observando sus obras, uno tiene la sensación de que esos personajes están a punto de hablar, de moverse, como si Leonardo hubiera capturado un instante de sus vidas y lo hubiera plasmado en el lienzo. Exacto. Y para lograr ese realismo, Leonardo utilizaba la luz, la sombra, de forma magistral, creando volumen, profundidad en sus obras. El claroscuro, como se conoce esta técnica, le permitía modelar las figuras, dotarlas de una tridimensionalidad asombrosa. Claro, el claroscuro. Esa técnica que crea un contraste tan marcado entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra, dando a las figuras una apariencia casi escultórica. ¿Hay algún otro aspecto técnico que destaque en la obra de Leonardo? Bueno, además de las técnicas que ya hemos mencionado, Leonardo dominaba la perspectiva a la perfección. Sus obras se caracterizan por una sensación de profundidad, de espacio muy realista, como si pudiéramos adentrarnos en la escena. Ya veo. Dominaba el arte de crear ilusiones ópticas, de engañar al ojo para que perciba la realidad de una manera determinada. Y cómo se integraba su faceta artística con sus otras pasiones, como la ciencia, la ingeniería.
¿Veía Leonardo una separación entre estas disciplinas? Para Leonardo, todas las disciplinas estaban interconectadas. No veía separación entre arte y ciencia, entre belleza y conocimiento. Sus estudios anatómicos, por ejemplo, no solo le sirvieron para pintar con mayor realismo, sino también para comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Para él, todo era parte de un mismo todo, de un gran puzzle que intentaba descifrar a través de sus múltiples talentos. Entiendo. Leonardo no se limitaba a un solo campo del saber, sino que buscaba conexiones entre diferentes disciplinas. ¿Crees que esta visión holística del mundo es lo que lo convierte en un genio tan excepcional? Sin duda. Leonardo nos enseñó que la curiosidad no tiene límites, que el conocimiento no se limita a un solo campo y que la belleza se puede encontrar en los lugares más inesperados. Una lección que sigue vigente hoy en día. Totalmente de acuerdo. Pero aún nos queda mucho por explorar del universo de Leonardo. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos centraremos en sus escritos, en sus reflexiones sobre el arte, la ciencia, la vida. Será un viaje fascinante a través de la mente de un genio que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue inspirándonos con su insaciable sed de conocimiento, con su visión universal del mundo. Y ya estamos en la última parte de nuestra inmersión en la mente de Leonardo da Vinci. En esta parte nos vamos a adentrar en sus reflexiones, sus ideas sobre el arte, la ciencia, la vida misma. Exacto. A lo largo de este viaje hemos descubierto a un Leonardo inventor, científico, artista, anatomista. Un genio polifacético que dejó huella en tantos campos. Pero sus reflexiones, plasmadas en sus cuadernos, nos ofrecen una perspectiva aún más profunda de su pensamiento. En la parte anterior hablábamos de cómo Leonardo buscaba conexiones entre diferentes disciplinas, como si todo formara parte de un gran puzzle. Se refleja esa visión en sus escritos. Totalmente. Leonardo no se conformaba con observar, analizar el mundo desde una sola perspectiva. En sus cuadernos encontramos reflexiones sobre la naturaleza, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión, y en todas ellas se percibe esa búsqueda constante de la unidad, de la conexión entre las diferentes partes del universo. Es como si Leonardo hubiera intentado comprender el funcionamiento del mundo en su totalidad, sin limitarse a un solo campo del conocimiento. Exacto. Para Leonardo todo estaba conectado. El estudio de la anatomía humana le servía para comprender el movimiento de los animales. El flujo del agua le inspiraba para pintar el cabello de sus personajes. La observación de las estrellas le ayudaba a comprender la perspectiva en la pintura. Su mente era un hervidero de ideas que conectaba entre sí, estableciendo puentes entre disciplinas aparentemente distintas. Resulta fascinante cómo Leonardo veía la belleza y el conocimiento en todo lo que le rodeaba, desde el vuelo de un pájaro hasta la estructura de una flor. ¿Crees que esa capacidad de asombro de encontrar la belleza en lo cotidiano era una de las claves de su genialidad? Sin duda. La curiosidad insaciable de Leonardo, su capacidad de observar el mundo con ojos nuevos, de maravillarse ante lo que para otros pasaba desapercibido, fue el motor que impulsó su creatividad y su búsqueda incesante del conocimiento. Y esa curiosidad, esa sed de saber, quedó plasmada en miles de páginas de sus cuadernos. ¿Qué tipo de reflexiones encontramos en ellos? ¿Qué temas le preocupaban a Leonardo? En sus cuadernos, Leonardo reflexiona sobre la naturaleza del arte, la relación entre el hombre y la naturaleza, el significado de la vida, el origen del universo. Sus escritos son un crisol de ideas, observaciones, experimentos, aforismos. Un auténtico festín para la mente. Me imagino que la lectura de esos cuadernos debe ser una experiencia increíble. ¿Hay algún fragmento en particular que te haya impactado especialmente? Hay tantos, pero uno que siempre me ha fascinado es este. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. En esta frase, Leonardo nos recuerda la importancia de vivir una vida plena, dedicada al conocimiento, la creación, la búsqueda de la belleza. Una frase que invita a la reflexión, sin duda. ¿Y qué hay de sus ideas sobre el arte? ¿Qué opinaba Leonardo sobre la pintura, la escultura, la arquitectura? Para Leonardo, el arte no era una mera imitación de la realidad, sino una forma de conocimiento, una herramienta para comprender el mundo, expresar la propia visión. La pintura es poesía muda. La poesía pintura ciega, escribió en uno de sus cuadernos. Para él, el arte debía ser capaz de conmover, de transmitir emociones, de revelar la esencia de las cosas. Una visión del arte que se adelanta a su tiempo, más cercana a las ideas que se desarrollarían siglos después. ¿Crees que Leonardo era consciente de su propia genialidad? ¿Cómo se veía a sí mismo? En sus cuadernos encontramos momentos de duda, de inseguridad, de frustración. Leonardo era un hombre exigente consigo mismo, que nunca dejaba de buscar la perfección, pero al mismo tiempo se percibe una profunda confianza en sus propias capacidades, una convicción de que estaba destinado a hacer grandes cosas. Un genio humilde pero consciente de su propio potencial.
y su legado sigue inspirándonos siglos después. ¿Qué crees que hace a Leonardo tan relevante en la actualidad? Su afán por conocimiento, su curiosidad sin límites, su capacidad para conectar diferentes disciplinas. Leonardo nos enseñó que no hay que poner barreras a saber, que la creatividad no tiene fronteras y que la belleza se puede encontrar en cualquier rincón del universo, desde la anatomía humana hasta el vuelo de un pájaro. Una lección que nunca pasa de moda. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante universo de Leonardo da Vinci. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de la mente de un genio que, a pesar de los siglos, sigue iluminando nuestro camino. Ha sido un placer compartir esta inmersión con vosotros. Y recordad, la curiosidad es el motor del conocimiento. La clave para comprender el mundo, descubrir la belleza que nos rodea. Hasta la próxima.